Nunca voy a olvidar el frío que me atravesó el pecho aquella madrugada de 2019, cuando abrí la caja fuerte del armario y encontré el hueco vacío donde durante años guardé los ahorros de toda mi vida. No fue solo el golpe del silencio, fue la certeza inmediata, brutal, devastadora, de que no había sido un ladrón desconocido, ni un extraño entrando por la ventana, ni un error mío de memoria, fue él. La persona a quien más había amado, defendido y protegido incluso cuando todos me advertían que un día iba a romperme en pedazos. Mi propia sangre, mi hermano, antes de que escuches mi historia, respira hondo conmigo, porque lo que estás a punto de descubrir puede cambiar la forma en que ves la confianza, la familia, y a ti mismo. Si alguna vez te sentiste traicionado por quienes más amabas, quédate, este video es para ti. Suscríbete y acompáñame, porque nada duele más que la verdad, excepto no tener a nadie que la escuche contigo. Respiré hondo, pero el aire no entró. Sentí que mis piernas fallaban, que se me nublaba la vista, que algo dentro de mí se desgarraba sin remedio. Fueron 13 años ahorrando peso por peso, trabajando dobles turnos, aceptando humillaciones en aquel restaurante mínimo en el centro de Rosario. 13 años sin vacaciones, sin lujos, sin descanso, guardando cada billete en sobres marcados con fechas, como quien construye un futuro con las manos temblorosas pero llenas de esperanza. Y él se lo llevó todo, 127.4 pesos argentinos. Exactamente esa cifra aparecía anotada en mi cuaderno, subrayada en rojo, como un recordatorio de por qué seguía adelante incluso en los días más duros. Me quedé frente al cajón abierto sin moverme, sintiendo como un calor amargo me subía por la garganta hasta convertirse en una náusea insoportable. Los latidos de mi corazón golpeaban tan fuerte que parecía que el silencio del apartamento iba a quebrarse. Recordé la noche anterior, cuando él me dijo que saldría a pensar, con esa mirada perdida que aprendí a leer desde que éramos adolescentes. Recordé cómo se detuvo en la puerta, como dijo mañana te explico algo importante, y como yo, ingenua, confiada, cansada de ser siempre la fuerte, le respondí que estaba bien, que lo habláramos después. Nunca imaginé que ese después sería esto. Me temblaban las manos, quise llamar a la policía, pero no pude. Era mi hermano, el mismo que yo cuidé cuando nuestra madre enfermó en 2007, el mismo que juró que me devolvería cada cosa que la vida me quitó cuando yo era demasiado joven para entender las responsabilidades que cargaba, el mismo al que dije sí cada vez que me pidió dinero por última vez. Y ahora, mientras miraba la casa revuelta, las marcas de búsqueda desesperada en mis cosas, me di cuenta de que todo había sido una cadena de manipulación que yo me negué a ver. Me senté en el suelo frío. El eco del vacío en la caja fuerte seguía sonando dentro de mi cabeza como un golpe metálico. Había algo más que dolor. Era traición pura, de esa que quiebra algo que no vuelve a crecer igual. Me pregunté cuántas veces había confiado en él a ciegas, cuántas mentiras repetí sin darme cuenta, cuántas señales ignoré por ese absurdo deseo de creer que la familia siempre elige el bien. Pasaron unos minutos antes de que pudiera levantarme. Caminé por el apartamento como si fuera la primera vez que lo veía. Cada esquina parecía un recordatorio de mis años de sacrificio, la máquina de coser que compré en 2015 vendiendo mi bicicleta, las paredes que pinté sola en 2017 porque no podía pagarle a nadie, la mesa de madera que heredé de mamá y que restauré con tanto cuidado. Todo seguía allí, firme, testigo de mi esfuerzo, menos el dinero que iba a cambiar mi vida, el dinero que iba a permitirme abrir mi propio local, el dinero que protegí con una devoción casi ridícula. Entonces lo vi, un papel arrugado en el suelo, cerca de la cama. Me agaché lentamente y lo desdoblé con los dedos helados. Era una nota, breve, apurada, casi ilegible. Perdóname, no tenía opción, algún día vas a entender. Sentí otra punzada en el pecho, porque sí, tenía opción, siempre la tuvo. Podría haber hablado conmigo,
enfrentado sus deudas, buscado ayuda, pero no, eligió robarme, eligió desaparecer. Eligió convertirme en la idiota que se levanta a las 5 de la mañana todos los días para ahorrar para un sueño que otro destruye en una noche. Me desplomé en la cama, con el papel aún en la mano. Pensé en buscarlo, pensé en llamarlo, pensé en gritar, en llorar, en romper algo, pero me quedé quieta, inmóvil, con la mirada perdida en el techo. En ese momento entendí algo que me dolió más que la traición. Él ya lo había decidido mucho antes de hacerlo. Quizás desde que era un niño atrapado en su propia rabia, quizás desde la primera vez que le presté dinero y no me lo devolvió, quizás desde que se dio cuenta de que yo siempre estaría allí para salvarlo. El amanecer empezó a entrar por la ventana, la luz iluminó la nota en mi mano, y por primera vez sentí no solo dolor, sino una furia profunda, vieja, acumulada durante años. Una furia que me decía que ya no iba a ser la misma, que no iba a dejar que me rompieran otra vez. Que si él me había quitado todo, sería yo quien reconstruiría desde cero, y lo haría mejor que antes. A veces me pregunto en qué momento exacto comenzó mi sacrificio, y cuando se transformó en una obligación que nadie me pidió, pero todos asumieron que yo cumpliría. No fue después del robo, no, fue mucho antes. Muchos años antes, cuando aún creía que amar a la familia significaba cargar silenciosamente con lo que ellos no podían enfrentar. Ahora lo veo con claridad, pero en aquel tiempo, la manipulación era tan sutil que parecía cariño. Era 2007 cuando mamá cayó enferma y yo, con apenas 20 años, tuve que dejar mis estudios para trabajar el doble y mantener la casa. Mi hermano tenía 16. Prometí que volvería a estudiar después, que todo era temporal, pero los meses se convirtieron en años, y los años en una vida entera dedicada a sostener a otros. Fue en 2010 cuando él pidió dinero por primera vez, 100 pesos. Solo este mes, dijo, con esa voz temblorosa que siempre me hacía sentir que tenía que protegerlo, y yo se los di. ¿Cómo no hacerlo? Éramos familia, y yo era su único apoyo. Al menos eso creía, pero esa petición pequeña fue la primera piedra de una montaña que aplastaría todo lo que yo era. En 2012 la cantidad ya no eran cientos, sino miles. En 2014 tuve que vender mi anillo de plata para cubrir una deuda que él juró que no era suya, sino de un amigo. Mentira, absoluta. Pero yo no lo sabía, o no quería saberlo. La manipulación funciona así, te convence de que el sacrificio es amor, y de que si no sacrificas, no amas lo suficiente. Trabajaba en la cafetería desde las 6 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Luego limpiaba casas 3 veces por semana. Recuerdo exactamente el olor a jabón de coco en mis manos y cómo, al llegar a casa, mi hermano siempre tenía una historia nueva, que estaba buscando empleo, que lo habían llamado para un proyecto, que necesitaba un último impulso para comenzar otra vez, y yo entregaba cada billete como si estuviera comprando un futuro mejor para los dos. Nunca pensé que estaba pagando su comodidad a costa de mi vida. En 2016 intenté poner un límite, dije no por primera vez. Él se enfureció, se encerró en su cuarto, no habló conmigo por días, me hizo sentir culpable, como si yo fuera la responsable de su destrucción. Ese silencio, esa distancia, esa mirada acusadora, eran formas de manipulación que yo confundía con dolor real, y al final cedí, siempre cedía, me decía que no podía dejarlo solo, que si no lo ayudaba, terminaría peor. Nunca me pregunté quién me estaba ayudando a mí, porque nadie lo hacía, ni siquiera yo misma. Recuerdo con claridad un día de 2017 que se volvió una cicatriz en mi memoria. Yo estaba parada en la fila del banco, sosteniendo un sobre con mis ahorros del mes. Él me llamó llorando, diciendo que si no pagaba una deuda hoy mismo lo iban a amenazar. El miedo en su voz me atravesó. Cerré el sobre y lo entregué entero. Después descubrí que no era una amenaza, sino una apuesta que había perdido. Apuesta. Mientras yo trabajaba hasta que se me dormían los brazos,
Él jugaba con dinero que no tenía, y aún así, yo seguía creyendo que lo hacía porque estaba perdido, no porque había aprendido que yo siempre estaría allí para rescatarlo. En 2018 él me hizo una promesa que ahora recuerdo con vergüenza. Dijo que estaba cambiando, que se quería enderezar, que necesitaba un último préstamo, pero esta vez con fecha de devolución. Me lo dijo tan serio, con los ojos llenos de lo que parecía arrepentimiento. Habíamos discutido la semana anterior. Yo estaba cansada, exhausta, pero esa promesa me devolvió un hilo de esperanza. Le di una suma grande, muy grande. Te lo devuelvo en marzo, dijo. Marzo llegó, marzo pasó, abril llegó. Mayo se fue. ¿Sabes lo que pasó? Nada, nunca pasó nada. Y aún así, lo seguí queriendo. Y él lo sabía. Sabía exactamente cómo hablarme, cómo callar, cómo llorar, cómo manipular mis silencios. Cuando pienso en eso, me duele más que el robo, porque el robo fue un acto, un solo acto devastador, pero la manipulación fueron años, años drenándome, moldeándome, usándome hasta que dejé de reconocerme. A finales de 2018 comencé a ahorrar para mi local. Ya tenía un nombre en mente. Ya tenía un diseño, ya había escogido el lugar, una esquina antigua cerca de la avenida Pellegrini, un local pequeño pero con ventanales altos y suelo de madera. Yo podía verlo, podía oler el café tostado, escuchar el sonido de la máquina, imaginar clientes entrando y saliendo. Era el sueño que había postergado durante más de una década para sostener a todos menos a mí, y por primera vez en años, me permití sentir ilusión. Ese fue el error, quizá. Ilusionarme sin ver que la tormenta seguía formándose detrás de mí. La noche del robo, cuando encontré la caja fuerte vacía, no solo me quitaron mis ahorros, me quitaron mis 13 años de sacrificio, me quitaron mis noches sin dormir, mis turnos dobles, mis dedos lastimados por el detergente, me quitaron la versión ingenua de mí misma que todavía creía que el amor se medía por cuanto una estaba dispuesta a dar. Pero no sabían, ni él sabía que al quitarme todo, me estaba dando algo que nunca antes tuve, un límite, y con ese límite, una fuerza que no sabía que existía. Lo que vino después del robo no fue silencio, fue tormenta, una tormenta que llegó en forma de llamada. Apenas 3 días después de que descubrí la caja fuerte vacía, aún recuerdo la pantalla del celular iluminándose a las 22:14, un número desconocido, y mi corazón acelerando antes de que siquiera atendiera. Algo dentro de mí sabía que esa llamada iba a desgarrar lo que quedaba de mis fuerzas. Contesté con la voz quebrada, esperando una explicación, un perdón, una señal de que mi hermano aún tenía algún rastro de humanidad, pero no era él, era alguien mucho peor, una voz grave, lenta, seca, un hombre que no conocía, un hombre que sí conocía a mi hermano. Tu hermano me dijo que tú puedes ayudarlo, dijo sin presentarse. Su respiración se escuchaba cerca, como si estuviera pegado al micrófono. Necesita cubrir una deuda grande, muy grande. Tú eres la única que puede hacerlo. Sentí un escalofrío que me subió desde el estómago hasta la nuca. Me aparté el cabello de la cara con una mano temblorosa. No tengo dinero, dije. Él se lo llevó todo. Mi voz salió más rota de lo que imaginé. Me odié por sonar débil frente a aquel desconocido. El hombre suspiró, casi molesto. Entonces consíguelo. Él nos debe 500,000. Y si tú no pagas, bueno, no hace falta que te explique lo que puede pasar. Me quedé muda. 500,000, medio millón, una cifra que para mí representaba 10 vidas enteras de trabajo. ¿De dónde iba a sacar algo así? Y lo más cruel, él había dicho mi nombre. Él había dicho que yo iba a pagar. Mi hermano, mi propia sangre, no solo me robó mis ahorros, también me ofreció como garantía para una deuda que jamás podría cubrir. Me apoyé en la pared, respirando con dificultad. Yo no puedo, tartamudeé. El hombre interrumpió con una frialdad que todavía recuerdo. Tienes 2 semanas. Y colgó. Me quedé allí, sola en mi apartamento,
sintiendo que el mundo se partía a la mitad bajo mis pies. Esa noche lloré como no lloraba desde que mamá murió en 2011. Lloré hasta que mis ojos ardieron, hasta que mi cuerpo entero dolió, hasta que el dolor ya no salía como lágrimas sino como un vacío helado que se alojó en el pecho. Me pregunté cómo él había llegado tan lejos sin que yo lo viera, cómo había caído en un agujero tan profundo, cómo había sido capaz de arrastrarme con él. Pasé la madrugada buscando respuestas que no existían. Revisé mensajes antiguos, conversaciones que ahora entendía de otro modo, mentiras que en su momento parecían simples distracciones. Esa deuda no era nueva. Esa deuda llevaba meses, quizás años creciendo, alimentada por préstamos rápidos, apuestas, malas decisiones y la certeza de que yo siempre estaría ahí para salvarlo. Y él había llegado al punto de ofrecer mi nombre, mi vida, como si fuera un objeto más para negociar. El día siguiente fue peor. Él me llamó, por primera vez desde que desapareció. Cuando vi su nombre en la pantalla, sentí náusea. No contesté, dejó un mensaje de voz. Lo escuché solo una vez, pero lo recuerdo de memoria. Hermana, por favor, necesito que me ayudes. No lo hice a propósito, no quería que te enteraras así. Solo págales y yo te lo devuelvo, te lo juro, págalos. Así, como si estuviera pidiéndome que lo acompañara al supermercado, como si 500,000 pesos fueran un favor pequeño, como si yo fuera su salvación automática, su muleta eterna, su banco personal. Me quedé mirando la pared mientras el audio terminaba. No lloré, no grité. Algo en mí se estaba rompiendo. Sí, pero no hacia afuera. Era un quiebre interno, un límite alcanzado. Esa misma tarde, él apareció en la puerta de mi edificio. Bajé porque el portero me llamó, preocupado. Lo vi allí, flaco, desaliñado, con los ojos rojos. Al verme, dio un paso adelante, intentando abrazarme, pero yo retrocedí. Sentí una mezcla de miedo, rechazo y una tristeza tan profunda que casi me paralizó. Tienes que ayudarme, dijo. Su voz era la misma de siempre. Esa voz que tantas veces me manipuló. No sabes con quién estoy metido. Si no pagas, estoy muerto. Las palabras fueron un puñal, pero también fueron un insulto. Porque no dijo lo siento, no dijo me equivoqué, no dijo te robé, dijo paga. Yo respiré hondo. ¿Cómo pudiste dar mi nombre?, pregunté, sintiendo que cada letra me quemaba la garganta. Él desvió la mirada. No tenía opción, murmuró. Mentira, miles de opciones. Miles antes de robarme, antes de usarme, antes de arrastrarme a su desastre. Lo siento, añadió después, pero sin mirarme, sin fuerza, sin verdad. Me habló del pedido imposible, que sacara un préstamo a mi nombre, que vendiera mis cosas, que pidiera ayuda, que hiciera lo que fuera porque eres la única en quien confío. Lo dijo como si fuera un halago, como si su confianza fuera un regalo y no una cadena que yo llevaba desde hacía años. Me quedé en silencio largo, muy largo, tanto que él se puso nervioso. Me tomó de la mano, la aparté. Fue la primera vez que lo hice en mi vida. Vi en sus ojos algo que nunca había visto antes: miedo, no a los hombres de la deuda, no a su propia destrucción, miedo a que yo, finalmente, hubiera despertado, y había despertado. Esa noche tomé una decisión que parecía imposible. No iba a pagar su deuda, no iba a salvarlo, no esta vez, y sabía que esa decisión iba a romper lo que quedaba de nuestra relación. Pero por primera vez, elegí salvarme a mí. La decisión de no salvarlo no me trajo alivio inmediato. No ese día, no esa noche. La casa quedó en un silencio tan profundo que escuchaba mis propios latidos golpeando contra mis costillas. Caminé de un lado a otro durante horas, como si el movimiento pudiera calmar la tormenta que llevaba dentro, pero no lo hizo. A las 3 de la madrugada, me senté en el piso del salón, envuelta en una manta, mirando el reflejo tembloroso de las luces de la calle en la ventana. Me sentía sola, rota, culpable por algo que no había hecho,
culpable porque durante años me enseñaron que si la familia se destruye, es porque uno no hizo lo suficiente para mantenerla unida. Pero entonces mi teléfono vibró. Un mensaje. No era mi hermano, era un contacto desconocido. Una mujer. Tenemos que hablar. Es sobre tu hermano. Sentí un nudo en la garganta. Respondí sin pensarlo, con los dedos fríos. Quedamos en vernos al día siguiente en una cafetería pequeña cerca del Parque Independencia. No dormí ni un minuto. A las 10 en punto entré en el lugar. El olor a café recién molido, que antes me traía paz, me revolvió el estómago. Me senté en una mesa al fondo, con las manos sudando. 5 minutos después, ella llegó, una mujer joven, no más de 30, pelo recogido, mirada cansada. Se sentó frente a mí sin saludar. Solo apoyó una carpeta sobre la mesa. Soy Laura, dijo al fin, y creo que no sabes ni la mitad de lo que pasa. La miré sin entender. Ella abrió la carpeta. Dentro había papeles, comprobantes, capturas de pantalla, conversaciones impresas, fotos, todas con el nombre de mi hermano, todas relacionadas con deudas, apuestas, negocios que no existían, gente peligrosa, préstamos ilegales, y algo aún peor, mi nombre aparecía en varias de esas conversaciones. Mi nombre usado como escudo, como moneda, como arma, sin que yo lo supiera. Laura tragó saliva. Yo también creí en él. También me pidió ayuda. También me prometió que iba a cambiar. Sus ojos se llenaron de lágrimas que ella se esforzaba por no dejar caer. Él me dijo que tú sabías todo, que estabas de acuerdo en cubrirlo, que eras su respaldo, su garantía. Sentí el golpe como si alguien me hubiera empujado el pecho con fuerza. Eso es mentira, dije en un susurro. Pero ni siquiera lo dije para ella, lo dije para mí misma. Necesitaba escucharlo en voz alta, necesitaba recordarme que no estaba loca, que nunca acepté nada de eso. Ella asintió con una mezcla de rabia y pena. Lo sé, respondió, por eso vine a verte, porque él está arrastrando a todos. Y tú eres la más afectada. Miré los papeles intentando controlar la respiración. Allí estaba todo lo que yo había querido no ver durante años. Había notas de voz transcritas donde él decía que tenía acceso a mi dinero, que podía sacarme más si hacía falta, que yo lo adoraba demasiado como para decirle que no. Había capturas de conversaciones donde él inventaba enfermedades para pedir dinero a terceros usando mi historia, donde usaba mi nombre para convencer a prestamistas, donde aseguraba que yo firmaría cualquier cosa por él. La traición no era nueva, venía de muy atrás. El robo de mis ahorros no había sido una caída repentina, había sido el final lógico de un camino que él había construido paso a paso, mentira tras mentira, aprovechándose cada vez más de mi amor ciego, de mi cansancio, de mi sentimiento de responsabilidad. Laura respiró hondo. Lo conocí hace 2 años. Se presentó como alguien que estaba tratando de rehacer su vida. Yo le creí. Le presté dinero, me prometió devolverlo, lo intenté ayudar, pero luego, me hizo lo mismo que a ti. Dijo que yo tenía que pagar una deuda que él creó, dijo que si yo no lo hacía, tú lo harías, que tú siempre lo salvas. Si has llegado hasta aquí, gracias. Sé que no es fácil seguir una historia como esta, pero tu presencia lo cambia todo. Cuéntame en los comentarios si alguna vez viviste algo parecido, porque tu voz puede ayudar a alguien que hoy aún no tiene fuerza para hablar. Y no olvides dejar tu me gusta, porque cada apoyo tuyo impulsa a que más personas encuentren este relato. Sentí que el mundo se inclinaba, que la realidad entera se reacomodaba frente a mis ojos. Él no me veía como su hermana, ni como su apoyo, ni como su familia, me veía como un recurso, como una explosión inagotable de sacrificio, como un salvavidas permanente, como alguien que podía explotar hasta que yo misma dejara de respirar. Me quedé mirando la mesa, mis dedos apretaban el borde con tanta fuerza que me dolían los nudillos. La pregunta que llevaba semanas evitando se reveló por fin, nítida, inevitable.
cuánto tiempo llevaba él construyendo esta red de mentiras alrededor de mí, y cuánta gente había caído porque yo nunca lo detuve. Laura me pasó otra hoja, una transacción bancaria, fecha 2018, monto 30.0 pesos, destino un prestamista, propósito garantía familiar, y ahí estaba mi nombre firmado al final, pero no era mi firma, no era mi firma. Puse la mano sobre la boca para no gritar. Él había falsificado mi firma, había usado mi identidad, había empujado mis límites mucho antes de robarme la caja fuerte, lo había planeado, lo había permitido, lo había normalizado, y yo había estado tan ocupada sobreviviendo que nunca había visto la verdad completa. Laura me miró con compasión. No estás sola en esto, dijo con voz baja, pero necesitas entender que él no va a parar, no hasta que le pongas un límite que lo obligue a enfrentarse a sí mismo. Un límite. Esa palabra volvió a atravesarme. Yo había empezado a construirlo la noche del robo, pero ahora entendía que el límite no era solo decirle no, el límite era abrir los ojos. El límite era aceptar que no podía seguir justificándolo. El límite era ver que mi amor no lo estaba salvando, lo estaba destruyendo, y a mí conmigo. Salí de la cafetería con los papeles en una carpeta igual a la que había traído Laura. Caminé por la avenida sin rumbo, sintiendo que mi vida entera se había partido en dos. Cada paso era una mezcla de rabia, vergüenza, incredulidad y un dolor profundo que se clavaba como un hueso roto mal curado. Pero también había algo más. Por primera vez en años, una chispa, una luz pequeña, casi imperceptible, pero ahí, la voluntad de saber la verdad completa, de enfrentarla, de no permitir que me siguiera arrastrando. No sabía entonces que esa búsqueda iba a revelar un giro que cambiaría todo, algo que nunca imaginé, algo que no solo explicaría sus acciones, sino también el secreto más oscuro de nuestra familia. Volví a casa con la carpeta apretada contra el pecho, como si en su interior cargara un animal herido que podía despertarse en cualquier momento y destrozarme. Cerré la puerta detrás de mí y me quedé quieta, escuchando el eco del clic. No sé cuánto tiempo permanecí inmóvil, mirando el vacío. La carpeta pesaba más de lo que debería, no por el papel, sino por todo lo que significaba. Cada documento era una prueba de que mi hermano no había caído de repente, llevaba años descendiendo, arrastrándome con él sin que yo lo supiera. Me senté en la mesa, extendí cada hoja con cuidado, como si estuviera tocando vidrio quebrado, y comencé a leer. Una conversación tras otra, una mentira tras otra. Testimonios de personas que yo no conocía pero que hablaban de mí como si fuera una figura fantasma que él usaba para todo. Era su garantía, su coartada, su paraguas, su escudo, mi nombre convertido en moneda de intercambio. Pero en medio de aquel caos de papeles, un documento llamó mi atención, una hoja arrugada, de color amarillento, con una fecha que me golpeó el corazón, 2007, el año en que mamá se enfermó, el año en que mi vida cambió para siempre. Lo reconocí de inmediato, era un informe médico, no mío, de mi madre. Lo levanté con cuidado, sintiendo un temblor recorrerme los dedos, pero no era el diagnóstico que yo recordaba, no era el mismo papel que los doctores nos habían mostrado. No, este decía algo más. Algo que nunca había visto, algo que nunca nos habían dicho. Decía que mamá había solicitado que ciertos detalles de su estado fueran comunicados solo a un familiar específico, Luis, el nombre de mi hermano, no el mío. Tragué saliva. ¿Por qué él y no yo? Yo era la mayor. Yo estaba a cargo de todo. Yo firmé autorizaciones. Yo llevaba los medicamentos. Yo fui quien dejó la universidad. Pero allí estaba la palabra señalada en tinta azul, confidencial para Luis. Me sentí mareada. Seguí leyendo. El informe hablaba de una consulta previa, de algo que mamá había revelado en privado, algo que estaba relacionado con la causa de su enfermedad, con un episodio que ocurrió en 2006. Busqué más papeles. Abrí la carpeta de nuevo.
revolviendo cada documento hasta que encontré algo que no esperaba, una carta, no para mí, para él, una carta escrita por mamá. Mi respiración se aceleró. La carta estaba fechada un mes antes de su muerte. El sobre llevaba escrito para cuando lo necesites de verdad. Mis manos temblaron mientras la abría. La letra era la suya, temblorosa pero firme. Comencé a leer. Luis, hijo, sé que estás confundido. Sé que a veces sientes rabia sin entender de dónde viene. Quiero que sepas que lo que pasó no fue tu culpa. Nada de lo que sucedió en esa casa fue tu responsabilidad. Yo debería haber hablado antes, pero tenía miedo. Tenía miedo de destruir nuestra familia, aunque esa familia ya estaba rota antes de que tú pudieras verlo. Perdóname por cargar tu alma con un silencio que no te correspondía. Esto no le digas a tu hermana todavía. Ella ya carga demasiado. Me detuve. Sentí el corazón latirme en la garganta. ¿Qué silencio? ¿Qué casa? ¿Qué culpa? Continué leyendo, con los labios entreabiertos y los ojos ardiendo. Tu padre cometió errores graves. Errores que tú presenciaste cuando eras muy pequeño, demasiado pequeño para entenderlos. Tú no sabes esto porque eras un niño, pero fuiste tú quien me dijo por primera vez lo que él estaba haciendo. Tú lo viste, tú lo contaste, y yo debí haberte protegido. Lo intenté, pero ya era tarde. Sé que creciste con esa sombra y con el miedo de creer que podrías repetir lo mismo. No lo harás, hijo, tú no eres él. Mis dedos apretaron el papel con tanta fuerza que lo arrugué sin querer. Sentí un frío punzante recorrer mi columna. ¿Qué había visto él? ¿Qué había hecho papá? Nuestro padre murió cuando yo tenía 17 y él tenía 13. Yo lo recordaba como un hombre distante, duro, exigente, pero no otra cosa. ¿Qué sombra era esa de la que mamá hablaba? ¿Qué peso llevaba mi hermano desde niño? Seguí leyendo. Si un día pierdes el rumbo, recuerda esto, no fue tu culpa. Y si algún día sientes que no mereces ser amado, piensa en tu hermana. Ella siempre te verá como el niño que intentó salvarme cuando nadie más se atrevía. Sentí un nudo en la garganta tan fuerte que me costó respirar. Las palabras de mamá eran un latigazo. Ella hablaba de él como alguien quebrado desde niño, como alguien que cargó un secreto que lo marcó, como alguien que vio algo oscuro dentro de nuestra casa y que jamás se recuperó, algo que yo nunca supe, algo que él tampoco fue capaz de decirme. Terminé la carta y la dejé sobre la mesa, con las manos temblorosas. De repente, una parte de su vida, y de la mía adquirió una forma nueva, brutal, inesperada. Su rabia constante, su inestabilidad, sus decisiones impulsivas, su dependencia emocional. Todo tenía raíces mucho más profundas que las que yo imaginaba. Él no solo estaba perdido, estaba marcado, roto, y nadie lo había recogido, ni siquiera yo, porque yo misma no sabía que había algo que recoger. De pronto, la puerta del apartamento vibró con un golpe fuerte. Me sobresalté, otro golpe, y otro. Me levanté lentamente, sintiendo que el suelo se movía bajo mis pies. Miré por la mirilla. Era él, mi hermano, desesperado, sudando, con los ojos abiertos como si hubiera visto un fantasma. Golpeó de nuevo. Hermana, abre, por favor, abre. Me quedé quieta, muy quieta. Entre mis manos aún tenía la carta. En ese instante entendí algo que dolió más que todas las traiciones juntas. Él no solo había huido de sus errores, había huido de su pasado, de un secreto que lo consumía, de una culpa que no le pertenecía pero que cargaba como una condena. Y ahora estaba allí, al otro lado de mi puerta, buscando algo que ya no sabía si yo podía darle, o si quería dárselo. Nunca voy a olvidar el sonido de aquella bolsa plástica cayendo al suelo, como si el universo entero hubiera decidido romperse justo en mis pies. Dentro estaban los recibos que yo nunca había visto, los pagos que no había autorizado, las firmas que no eran mías. Era como mirar un espejo roto en 1000 pedazos, y en cada uno ver una versión distinta de mi confianza despedazada. Sentí un frío seco en el pecho,
el mismo que sientes cuando te están diciendo la verdad que más temías escuchar. La mentira estaba viva, escrita con tinta azul, fechada, sellada, guardada durante años, respirando dentro de esa bolsa que mi tía creía haber escondido lo suficiente. Cuando levanté el primer comprobante, mis dedos temblaron no por miedo, sino por la rabia que llevaba años gestándose en silencio sin que yo le diera un nombre. Recuerdo que la confronté sin elevar la voz, quizá porque ya no me quedaban fuerzas para gritar. Ella me miró como quien observa una silla vacía, sin emoción, sin remordimiento, simplemente cansada de fingir. Me dijo que lo había hecho por el bien de la familia, como si esas 4 palabras fueran suficientes para absolver décadas enteras de manipulación. Y entonces lo entendí, yo había sido la moneda de cambio, el sacrificio útil, el cuerpo donde ellos depositaban sus decisiones y sus culpas. Cuando me lo confesó, supe que no lo decía para pedir perdón, sino para justificarse, para liberarse de un peso que siempre había sido mío, nunca suyo. Y allí, por primera vez, comprendí que no se puede exigir honestidad a quien nunca se ha permitido sentir vergüenza. Volví a casa caminando con los papeles en la mano, sin guardarlos, como si necesitara que el viento los tocara, que el mundo los viera, que alguien más confirmara que aquello no era una pesadilla. Cada paso era pesado, como si las sombras de todos esos años caminaran conmigo. Recordé los días en los que trabajaba turnos dobles creyendo que estaba ayudando, que cada real que enviaba era un gesto de amor. Pero la verdad es que no era amor lo que se esperaba de mí, era obediencia, era silencio, era sacrificio, y la parte más dolorosa no era el dinero perdido, era darme cuenta de que mi cariño había sido usado como un arma en mi contra. Cuando llegué a mi cuarto, abrí el cajón donde guardaba mis recuerdos, los pocos que me mantenían cuerda. Había cartas antiguas, fotografías dobladas en las esquinas, una pulsera que mi madre me dio antes de que todo comenzara a torcerse. Las puse todas sobre la cama, una al lado de la otra, como si con eso pudiera descubrir en qué momento exacto la historia empezó a podrirse, pero no encontré ese punto, y entendí que a veces la traición no llega de golpe, llega de forma silenciosa, diaria, tan sutil que se confunde con cariño. Es un veneno lento que tomas creyendo que es medicina. Esa noche no dormí, me quedé despierta escuchando cada sonido de la casa, sintiendo que cada tabla del piso hablaba conmigo. Y entonces algo dentro de mí cambió, no sé si fue rabia, dignidad, o simplemente el cansancio de haber vivido en un rol que no elegí. Tomé una decisión sin vuelta atrás, iba a buscar respuestas, no las que me daban, sino las que me ocultaban. Iba a desenterrar la verdad completa, aunque me enterrara a mí en el proceso, porque ya no podía vivir cargando una historia escrita por otros. Era la hora de romper el molde, aunque doliera, aunque sangrara. Y así, todavía con los ojos ardidos, guardé los papeles en una mochila y salí de la casa antes del amanecer. El aire frío me cortó la piel, pero también me despertó, como si me estuviera diciendo, por fin. Durante años había caminado hacia donde me empujaban. Por primera vez estaba caminando hacia donde yo elegía, y aunque no sabía lo que iba a encontrar, sabía algo con absoluta certeza, no estaba dispuesta a seguir siendo la víctima de nadie. El amanecer me encontró caminando por la avenida principal como si buscara un lugar donde dejar todo lo que me había dolido. Las luces recién apagadas, el olor a pan caliente saliendo de la padaria de la esquina. Era extraño cómo el mundo seguía tan normal mientras dentro de mí algo se había roto de una manera irreversible. Apreté la mochila contra mi pecho como si ese montón de papeles pudiera desmoronarse si aflojaba las manos. No era solo evidencia, era mi vida contada desde la mentira, años enteros de sacrificio que ahora tenían un precio, números que nunca deberían haber estado a mi nombre. Caminé hasta el banco donde mi tía había hecho los movimientos. Entré con el corazón descompasado, sintiendo cada latido como un golpe seco en las costillas.
Le expliqué a la funcionaria lo que había descubierto y sus ojos se abrieron apenas un segundo, lo suficiente para que yo supiera que aquello no era una sorpresa para ellos. Había más, había un historial. Pedí acceso a todos los registros y, cuando los recibí, las manos me quedaron heladas. Más transferencias, más préstamos, más firmas falsas. Y lo peor fue ver que los montos coincidían con los años en que yo más estaba luchando, trabajando dobles turnos, enviando cada centavo para ayudar a la familia. Era como ver a una versión más joven de mí misma empujar un peso imposible mientras, a mis espaldas, alguien abría una caja fuerte con mi nombre. Salí del banco como si mis piernas ya no fueran mías. Todo giraba, el sol daba en los ojos, pero no lograba calentarme. Y por primera vez me pregunté si mi tía actuó sola, si había más manos metidas en mi vida, si mi familia entera había sabido, y esa posibilidad me desgarró más que cualquier número en un papel. Necesitaba respuestas, pero también necesitaba aire. Respiré hondo, apoyada en un poste, hasta que la respiración dejó de temblar, y entonces tomé una decisión que nunca pensé que tendría el valor de tomar: ir directamente a la casa de mi madre. El camino hasta allí se sintió más largo que todos los años de silencio juntos. Cada paso era una memoria, una frase que ahora sonaba diferente, una mirada que en su momento no entendí. Cuando llegué frente a la puerta, mis dedos tardaron un siglo en tocar el timbre, y cuando lo hice, escuché sus pasos acercándose, y sentí que volvía a tener 10 años, como si no importara cuánto creciera, siempre iba a necesitar una verdad que ella nunca había podido darme. Abrió la puerta y me miró como si algo en mí hubiera cambiado. Tal vez fue mi expresión, tal vez fue el cansancio en mis ojos, no lo sé, pero antes de que pudiera decir cualquier cosa, le mostré los papeles. Ni siquiera entré, los puse frente a ella, sin palabras, y vi cómo su rostro se tensaba, como su garganta tragaba en seco, como sus hombros parecían hundirse. No preguntó de dónde los saqué. Eso fue lo peor, porque no preguntar significa que ya sabía. Le pedí que me dijera la verdad. No grité, no lloré, no supliqué, solo pedí, como quien pide un vaso de agua después de caminar kilómetros bajo el sol. Y ella, después de un largo silencio que parecía un castigo divino, me hizo entrar. Caminamos hasta la misma mesa donde comimos tantas veces, donde yo contaba mis planes ingenuos sin imaginar que todo eso se estaba usando en mi contra. Mi madre se sentó, pasó las manos por el rostro y dijo una frase que me partió el alma en dos: hija, no fui yo la que empezó esto, pero fui yo la que cayó. Ese callé me atravesó, como un puñal lento, y entonces empezó a hablar, y cuanto más hablaba, más comprendía que la mentira no era una acción aislada, era un acuerdo silencioso, una manipulación que se había extendido por años, un sistema familiar que se sostenía sobre mi esfuerzo, sobre mi sacrificio, sobre mi culpa. Yo era la que trabajaba, la que enviaba, la que resolvía. Ellos eran los que decidían, los que escondían, los que justificaban. Y escuchar eso, escuchar que varias personas que yo amaba se beneficiaron de mi ingenuidad, fue un golpe tan profundo que por un momento sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Pero también fue una liberación, porque por primera vez tenía claridad, tenía piezas, tenía la verdad, aunque doliera como un hueso roto. Respiré hondo, y dije lo que había sido incapaz de decir durante toda mi vida adulta: se acabó. Cuando dije se acabó, algo en la habitación cambió de temperatura. No fue el aire, fue ella. Mi madre levantó la mirada con un sobresalto que jamás había visto en sus ojos. No era culpa, no era vergüenza, era miedo, ese miedo antiguo que solo aparece cuando sabes que la persona que siempre estuvo bajo tu control finalmente dejó de obedecer. Y ese instante, esa fracción de segundo, fue la confirmación que yo no quería, pero necesitaba. Durante años, mi vida había funcionado alrededor de las decisiones que ellos tomaban por mí. Ahora, por primera vez,
Era yo quien estaba cortando el hilo. No dije más, no pedí explicaciones adicionales, no quería entrar en discusiones, porque sabía que lo único que obtendría era la misma mezcla de excusas, silencios y frases que me habían repetido durante media vida. Así que me levanté. Caminé hacia la puerta con una calma que no sentía, pero que mi cuerpo imitó por instinto, como si estuviera protegiéndome de mí misma. Mi madre me llamó por mi nombre apenas una vez. No me pidió que me quedara, no negó nada, no intentó detenerme, y ese silencio fue más doloroso que cualquier palabra que podría haber dicho. Salí a la calle sin saber bien hacia dónde ir. El mundo parecía distorsionado, como si alguien hubiera cambiado los filtros de la realidad. Caminé durante horas, sin rumbo, sin pensar demasiado. Necesitaba espacio, necesitaba entender quién era yo sin esa familia, sin esa historia, sin esa culpa que ya no estaba dispuesta a cargar. Y entre paso y paso, encontré algo que no esperaba, una sensación leve, casi imperceptible, de alivio, como si con cada metro que me alejaba de esa casa, un hilo invisible se fuera rompiendo, liberando algo dentro de mí. Terminé sentada en un banco en la plaza donde solía jugar cuando era niña. Allí, por primera vez en mucho tiempo, me permití llorar, no esas lágrimas silenciosas que caen sin que uno se dé cuenta, sino un llanto profundo, antiguo, acumulado. Lloré por la niña que creció creyendo que el amor se demostraba pagando cuentas, por la adolescente que trabajó cuando debería haber estado estudiando, por la mujer adulta que entregó todo lo que tenía sin que nadie preguntara cómo estaba. Era un llanto que no pedía nada, era un llanto que cerraba un capítulo. Cuando finalmente las lágrimas se fueron apagando, respiré hondo y abrí la mochila, saqué los papeles, los extendí sobre el banco, y uno por uno, los observé nuevamente, ya no con rabia, ni con miedo, sino con una claridad brutal. Eran pruebas, sí, pero también eran una brújula, y entendí que si quería reconstruir mi vida, tenía que empezar enfrentando lo que esos papeles representaban, el final de una historia que nunca elegí y el inicio de una que sería completamente mía. Decidí ir a la comisaría. No sabía si quería iniciar un proceso legal en ese momento, pero necesitaba que las autoridades conocieran el caso. No podía seguir cargando todo sola. Caminé hasta allí con paso firme, sintiendo el peso de la decisión en cada músculo. Al entrar, expliqué todo desde el principio, con los documentos en la mano, y por primera vez, alguien me miró como una víctima real, no como una exagerada, no como una hija ingrata, no como una soñadora ingenua. Me escucharon, me tomaron en serio, y ese simple gesto fue como una puerta que se abre de golpe en una habitación cerrada durante décadas. El agente tomó nota de cada detalle, me explicó las opciones legales, los pasos posibles, los derechos que tenía. No tomé ninguna decisión inmediata, pero al salir de allí sentí algo que jamás pensé sentir en medio de tanto dolor: poder. No venganza, no arrogancia, poder, la capacidad real de decidir, de elegir qué hacer con mi historia, con mi nombre, con mi futuro. Caminé de vuelta a casa con el atardecer acompañándome. El cielo tenía ese color entre naranja y violeta que siempre me había dado paz. Y entonces lo entendí. A veces la vuelta por cima no empieza con una victoria, empieza con una verdad, con una decisión, con un paso fuera de la sombra. Entré en mi casa, dejé la mochila sobre la mesa y me quedé allí, de pie, respirando profundamente. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo del silencio. Era mío, no de ellos, mío. Y allí, en ese silencio, entendí que lo que venía después no sería fácil, pero sería auténtico. Por primera vez, la historia se estaba escribiendo desde mi voz. Nunca imaginé que el verdadero giro inesperado no sería descubrir la mentira, ni enfrentar a mi familia, ni siquiera llegar a la comisaría. El verdadero giro fue mirarme en el espejo días después, con el cabello aún húmedo, los ojos menos hinchados, y darme cuenta de que había algo distinto en mí. No era fuerza exactamente,
Era presencia, era como si finalmente hubiera regresado a mi propio cuerpo después de años habitándolo solo a medias. Durante semanas me dediqué a poner orden donde antes solo había caos emocional. Fui al banco nuevamente, abrí una cuenta a mi nombre, separada de cualquier vínculo familiar. Cambié contraseñas, cerré accesos, revisé cada detalle de mi vida financiera. Llamé a la empresa donde trabajaba y, con la voz un poco temblorosa pero firme, pedí un aumento que postergué por años por miedo a parecer exigente. Me lo dieron, no porque tuvieran lástima, sino porque lo merecía, porque siempre lo merecí. Empecé a ahorrar por primera vez para mí, para mis planes, para mis sueños, para mis silencios, y con ese pequeño colchón inicial tomé la decisión que siempre había pospuesto: alquilar mi propio apartamento. No era grande, ni nuevo, ni perfecto, pero cuando abrí la puerta por primera vez y escuché el eco de mis pasos, entendí que nunca había necesitado más que eso, un lugar donde pudiera respirar sin pedir permiso. Mientras acomodaba mis pocas cosas, encontré la pulsera que mi madre me había dado años atrás, aquella que siempre guardé como una prueba de cariño. La sostuve en mis manos largo rato, sintiendo su peso diminuto, y ahí vino algo que no sabía que aún estaba dentro de mí: no rabia, sino tristeza, una tristeza suave, honesta, que no buscaba culpables, una tristeza que aceptaba que a veces las personas aman como pueden, no como deberían, y aún así, eso no justifica la herida. Guardé la pulsera en una caja, no la tiré, no la destruí, simplemente la dejé allí, como se deja una historia antigua, cerrada, pero no negada, aprendida, pero no repetida. Con el tiempo, la burocracia del caso siguió su curso. Algunos familiares intentaron contactarme, pero ya no tenía la obligación emocional de responder, no porque les guardara rencor, sino porque por fin entendí que cerrar una puerta no siempre es un acto de odio, a veces es simplemente un acto de supervivencia. Lo inesperado vino unos meses después, cuando recibí una llamada de la trabajadora social que llevaba parte del proceso. Me dijo que mi caso sería considerado para un programa de restitución financiera. Me quedé en silencio. Era como si el mundo por fin estuviera equilibrando una balanza que había estado torcida desde que yo era una niña. No lloré, solo respiré, y dejé que esa noticia entrara en mí como entra la luz por una ventana recién abierta. Pero incluso eso no fue lo más importante. Lo realmente transformador llegó un día cualquiera, saliendo del trabajo, cuando sin darme cuenta me sorprendí sonriendo por algo sin razón: un perro trotando, una pareja discutiendo bajito, el olor a café en la calle. Era la primera vez en años que mi cuerpo reaccionaba con alegría a una cosa tan simple, y fue ahí cuando entendí que había vuelto a mí, que todo el dolor había abierto un espacio inmenso, y ese espacio ahora estaba siendo llenado con algo nuevo, algo mío. La traición había sido profunda, el robo, devastador, la manipulación, cruel, sí, pero nada de eso fue más fuerte que lo que descubrí después, que no necesitaba que nadie reparara lo que me habían roto para poder seguir adelante. Lo podía hacer yo, con mis manos, con mi historia, con mi tiempo. Mi vuelta por cima no fue un acto grandioso, ni un momento épico. Fue una suma de pequeñas decisiones, silencios respetados, límites nuevos, verdades no negociables. Fue mirarme sin vergüenza, fue elegir no repetir lo aprendido, fue dejar de buscar amor donde solo había deuda emocional. Y hoy, cuando cierro la puerta de mi propio hogar, cuando preparo mi café por la mañana, cuando abro las ventanas y dejo que entre la luz, puedo decirlo sin temblar: no me destruyeron, me despertaron. Si mi historia te tocó, aunque sea un poco, suscríbete al canal. Aquí seguimos construyendo un espacio donde las verdades duelen, pero también liberan. Deja tu comentario, quiero leer tu experiencia, tu opinión, tu desahogo. Comparte este video con alguien que necesite recordar que la traición no define a nadie. La vuelta por cima sí. Y antes de irte,
Regálame tu me gusta para que esta historia llegue aún más lejos.